Saludos, vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías, un estudio básico y fundamental. Vamos a cubrir en este momento dado el capítulo 22. El capítulo se complementa con otros capítulos que estaremos cubriendo más adelante, capítulos 36 y 37. Hay otros profetas que complementan lo que menciona este capítulo también, al igual que otros capítulos del libro de Isaías, como por ejemplo Jeremías, Ezequiel, Amós y otros más. Así que vamos a comenzar con el capítulo número 22. Y dice así, tiene por subtítulo Profecía sobre el Valle de la Visión. Y le han puesto este subtítulo porque es realmente una descripción del territorio sobre el cual se está dando la profecía. Y les adelanto que está relacionada con el pueblo de Judá. Y cuando menciona valle, es los territorios alrededor de Judá, o sea, alrededor de los muros de la ciudad. Comencemos. Verso 1 dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora con que todos los tuyos han subido sobre los terrados? Ese es el verso 1. Y comienza hablando de que es una profecía sobre el valle de la visión. Y esta descripción y valle de la visión es una representación del lugar y de la conducta del pueblo de Judá en los días que se está cubriendo esta profecía por parte de Isaías, y en la época en que cae estos acontecimientos están sobre el reinado de Ezequías. Ese es nuestro punto de referencia, la época del reinado de Ezequías. Continúa el verso que tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Cuando dice que con todos los tuyos has subido sobre los terrados, es que se han trepado sobre los techos de sus casas para vigilar. ¿Para vigilar qué? Para vigilar la amenaza, porque estaban preocupados. En otras palabras, estaban asustados. No había en ellos confianza en su Dios, en el Dios de Israel. Estaban con una conducta humana, con una conducta de buscar soluciones, con análisis y pensamientos humanos. Estaban muy retirados de Dios y a Dios no lo consideraban mucho en sus pensamientos. ¿Qué tienes ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. O sea, todo el mundo está subiéndose a los terrados, a los techos de las casas, para mirar qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Preocupados en extremo. Su conducta era natural, humana y carnal, por lo tanto, pecaminosa. Este capítulo debe estudiarse junto con los capítulos 36 debe decir ahí. Ahí debe decir 36. Vamos a corregir eso ahora mismo. 36. Muy bien, ya vieron que está corregido. Continúa el verso 2 y dice, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Fíjense cómo describe Dios a través de Isaías a Jerusalén, a Judá. Tú llena de alborotos, o sea, imagínense mucho bullicio, mucho movimiento de un lado para otro, inseguridad, buscando qué hacer, cuál es la solución, qué hago, cómo me protejo, cómo me libro yo de esta. Ciudad turbulenta, con mucha turbación, con mucha preocupación, con mucha confusión. Y también la describe como ciudad alegre. Pues Dios había establecido muchas fiestas en este pueblo, pero ya estaban celebrando las fiestas
nada más que por celebrar las fiestas y no por el significado de las fiestas. No hacían la conducta de las fiestas, los actos de las fiestas de corazón. Y cuando dice tus muertos, no son muertos a espada, ni muertos en guerra, son muertos por su conducta, por el pecado. Eso es a lo que se refiere Dios ahí. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Fíjense que está describiendo Dios cómo es la conducta de este pueblo. Un pueblo que huía del arco, de la flecha. Huía porque no estaba con Dios, porque se habían alejado de Dios. Ya Dios no los podía proteger porque ellos se habían retirado de Dios. Fueron atados, fueron amarrados, fueron apresados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Se refiere a todos los que tenían una conducta como la de ellos. Ahí es que se refiere a todos. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Estaban lejos de Dios, ya no estaban buscando de Dios, ya Dios no los estaba protegiendo porque se habían apartado de Dios, la protección la habían perdido, se habían separado de la cubierta de Dios en desobediencia. Ya las consecuencias eran otras, ya Dios no podía pelear por ellos porque se habían retirado de la protección de Dios. El verso 4 dice, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Miren esto. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. Este es el sentir de Isaías, que también es el sentir de Dios. Dios sufre, Dios llora también. Por si no lo sabía, apréndalo. Dios se duele también, Dios se estremece también. Por si no lo sabía. Continúa diciendo, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. La hija de mi pueblo es Judá. Su pueblo era el reino del norte y el reino del sur. Aquí estamos concentrados en el reino del sur. La hija de mi pueblo, la querida, la querendona, estaba en la región del reino del sur, conocido también como el reino de Judá. Y en este caso, Judá, que era prácticamente el centro de operaciones de ese pueblo de Dios, quien prácticamente se aisló, fueron las 10 tribus del norte y quedaron 2 tribus en el sur, conocido como el reino del sur. Verso 5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Ese es el verso 5. Aquí está describiendo cómo está ocurriendo, cómo va a ocurrir, cómo van a ocurrir los eventos cuando se compliquen las cosas. Porque día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué de parte del Señor Jehová de los ejércitos? Porque Dios está haciendo juicio para estremecer ese pueblo, para lograr sacar lo mejor de él. En el Valle de la Visión es el territorio frente a los muros. En el Valle de la Visión, para derribar el muro y clamar al monte. Había amenazas contra Judá en los momentos que cubre esta profecía. Por eso la conducta descrita en este verso. El verso 6 nos dice,
Y Elam tomó aljaba. Aljaba es un saco en forma de tubo que se cuelga del hombro para llevar flechas. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes. Y Kir sacó el escudo. Aquí Kir estaba preparándose también para la guerra. Elam y Kir preparándose para la guerra. Vamos a ver estos dos pueblos donde se encuentran. Aquí tenemos a Elam, que actualmente habíamos enseñado en el capítulo anterior, que era uno de los descendientes de Ismael, que eventualmente terminan formando la nación de Irán. En esta parte aquí. Y tenemos a Kir aquí, ya más cerca de Judá. Judá es todo este territorio. Kir de Moab. Moab era uno de los descendientes también del pueblo de Dios, pero de los que se habían apartado y habían tenido conducta fuera de la voluntad del Señor. Kir y Moab, como pudimos observar en esta área. Vamos a continuar. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Aquí lo que está diciendo es que fueron invadidos frente a los muros, los ejércitos, carros, hombres guerreros y hombres de a caballo acamparon frente a los muros, frente a la puerta de los muros de Judá. Y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Este ejército que había sitiado a Judá había ocasionado terror, pánico y desolación en las mentes de los moradores del pueblo de Dios. Y estaban buscando soluciones humanas, no estaban buscando a Dios. Verso 9. Visteis las brechas de la ciudad de David con que se multiplicaron. Comenzaron unos ataques de destrucción. Y continuó el verso diciendo, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Aquí lo que está diciendo es que el pueblo de Judá hizo unas preparaciones dentro de los muros y recogió esas aguas para evitar que si el enemigo entraba no tuviera acceso a esa agua. Era una forma de prepararse para no ser tan dominados por el enemigo si era que entraban hacia la parte interior de los muros. Vuelvo a leer el verso 9. ¿Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron? Hubo más brechas por las cuales se podía entrar por la destrucción. Y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Judá quitó suministros para que no fueran tomados por los atacantes. Verso 10. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Aquí ellos hicieron unos cambios internamente en los muros y terminaron construyendo 2 muros. Y entre los muros habían echado agua. Buscaban por sus propias fuerzas librarse del ataque que estaban confrontando. Aquí no estamos viendo en ningún momento que hay pensamiento de buscar a Dios, de
de tener arrepentimiento para pedir clemencia a Dios, para pedir por misericordia. En ningún momento se está viendo eso. Verso 11. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. No tenían ningún tipo de pensamiento. Ellos estaban totalmente desorientados, buscando soluciones humanas, sin meditar en cómo Dios les había guiado a protegerse. No pensaban ni en Dios ni en nada, solo en el pánico que tenían y en una solución para librarse de la amenaza que estaban confrontando. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en ese día a llanto y a endechas. Endechas son canciones de lamentos. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Dios llamaba al arrepentimiento. Vamos a ver cómo continúa el verso 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos que con la gestión que Dios hizo de ocasionar en ellos un llanto y unas endechas que eran canciones de lamento, y llevarlos a vestir cilicio, que era una vestidura de arrepentimiento, la única parte que cumplieron fue la de los actos, de las ceremonias, de las fiestas, de el ofrecer sacrificios, pero no había arrepentimiento. Y este mismo verso 13 nos lo deja saber cuando termina diciendo, ellos, después de comer carne, de beber vino, terminan diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mire qué clase de pensamiento tenían. Concluían en que iban a morir. ¿Quién puede tener esperanza de esa forma? Nadie. Nadie. Si no se busca a Jehová, no se puede tener esperanza. Aquí tenemos algo bien importante. Voy a volver a leer el verso 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un acto de desobediencia en su conducta de su diario vivir. Pero aquí hay algo más. Aquí hay una gestión de Dios de hacer que este pueblo reaccione. Y este pueblo no reaccionó. Y el no haber reaccionado, en otras palabras, el no haber tenido arrepentimiento es un pecado adicional. Es como la tapa de la tumba, es como la lápida. Son guiados al arrepentimiento, pero no se observa en ellos el arrepentimiento. Vamos al verso 14, que complementa lo que acabamos de decir. Verso 14 dice, esto fue revelado a mis oídos. En este caso se refiere a Isaías. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. En otras palabras, no va a haber perdón. Dios hizo todas las gestiones para ocasionar el arrepentimiento y el arrepentimiento no ocurrió, por lo tanto el perdón no llegará porque no fue gestionado. Y llega un momento dado en que Dios dice, con estos moradores, con los que estaban vivos, con los que estaban fallando, se les acabó su tiempo. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Por eso es importante buscar de Dios, escuchar su voz,
saber lo que Él quiere, buscar su dirección, buscar cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, para obedecerlo, para cumplir con Dios. Cumpliendo con Dios es que estamos en la voluntad de Él y estamos en su camino y estamos con Él y Él estará con nosotros. Vamos a pasar ahora a otra parte que es profecías de Sebna y de Eliakim. Aquí Sebna va a ser sustituido por Eliakim. Vamos a ver de qué se está tratando. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, al mayordomo, y dile. Sebna era un mayordomo de gran jerarquía, de gran dominio sobre todo el pueblo de Judá. Y era un hombre despiadado que corrompía grandemente a todo el pueblo de Judá. Así que Dios está dando unas órdenes. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Verso 16 dice: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? Fíjense que Sebna estaba construyendo su sepulcro, su personal sepulcro, en lugares altos, porque Sebna era bien altivo. Él quería darse mucha gloria, aún en su muerte, para ser recordado. La grandeza mía, decía él. Yo soy grande, yo soy poderoso y tengo que hacerme un sepulcro grande en un lugar alto para que sea yo recordado por este pueblo a quien yo he servido. Pero Dios lo estaba mirando. He aquí tienes tú, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Vuelvo y leo: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Ya Dios le está señalando el juicio que le iba a ocurrir, porque este hombre le hacía mucho daño al pueblo. Verso 18: te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Esta era una vergüenza para el pueblo de Dios. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Dios lo iba a sacar. Dios hace juicios individuales también. Hace juicios a naciones y hace juicios individuales también. Y aquí está haciendo un juicio individual. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcias, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Tu talabarte es el cinturón de cuero donde se cuelga la espada. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Jehová. En otras palabras, voy a hacerlo mayordomo con grande autoridad sobre todo mi pueblo, cubriendo toda la potestad que tiene su puesto para beneficio del pueblo mío. Eso hizo Dios con Eliakim. Dios hizo unos cambios internos con el propósito de ayudar a mejorar la situación con ese pueblo. Verso 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Dios le dio una autoridad otorgada por él directamente
para tomar decisiones que nadie podía cambiar. Verso 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre, en este caso a la casa de Judá. 24, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. La autoridad de él iba a cubrir bastante territorio, bastante dominio sobre los diferentes asuntos de Judá. Un mayordomo con una autoridad inmensa. Verso 25. En aquel día dice Jehová de los ejércitos. Miren lo que viene aquí. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Aquí está hablando de lo que hizo con este hombre, con este mayordomo que le entregó tanta potestad, tanto dominio, tanto poder sobre el pueblo para bendecirlo. Pero aquí estamos viendo que este pueblo todavía no se arrepiente y llega un momento dado entonces en que Dios quita esa gestión que hizo de ayudarlos, a protegerlos, a acercarse al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Vuelvo y leo el verso 25. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Como no hubo arrepentimiento, Dios quitó lo que había puesto para proteger, para ayudar, para encaminarlos al arrepentimiento, al reconocimiento de que Dios es Dios y no hay otro. Pero este pueblo no reaccionó y Dios lo que está diciendo en este momento dado es: será quitada mi ayuda, será quitada mi protección, porque juicio viene. Jehová ha hablado. Este es el verso final del capítulo. Así que Dios me los bendiga. Esperamos que sigan con nosotros en los próximos capítulos. Los vamos a dejar ahora con 2 recuadros de videos y un círculo del canal de Rubén Irizarry.